Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir a nuestro segundo panel de investigación y debate, que, bueno, ya es como... En realidad empezamos con los festejos hace 2 semanas, pero yo siento que esto ocurrió ya hace 2 meses. Ha sido todo muy intenso, desde el acto de inauguración, el acto en la embajada, el primer panel, y ahora ya estamos en el segundo panel de esta serie de encuentros que vamos a hacer de aquí hasta el mes de septiembre, para cerrar en octubre con las jornadas del Instituto de Filología. Y hoy tenemos un panel de lujo, que lamentablemente teníamos la ilusión cuando lo organizamos de que íbamos a tener más oradores presentes, y esto ha terminado siendo un panel in absentia, pero bueno, estamos contentos, a pesar de todo, de tenerlos en pantalla. Realmente muy, muy agradecida a los ponentes que han aceptado participar y honrarnos con sus trabajos. Este panel lo va a coordinar Laura Ferrari, que está aquí a mi izquierda, así que como directora del instituto los saludo, les doy la bienvenida y deseo que la pasemos muy bien en este rato que tenemos juntos a distancia y en presencia con los que están aquí en sala. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la dirección del instituto en general y a Guiomar en particular por haberme invitado a coordinar o presentar este panel que realmente es un lujo. Voy a ser muy breve porque no quiero quitarles tiempo ni espacio a los panelistas, y la idea es que tengamos un espacio también de preguntas y de discusión. El panel se llama Tradiciones discursivas e historia de la lengua, y justamente con esta combinación, en ese ensamble entre las tradiciones discursivas y la historia de la lengua, es que de alguna manera va a estar puesto el foco en las 3 ponencias. Voy a hacer una presentación súper breve de los panelistas, y luego voy a, en cada una de las presentaciones, en todo caso voy a formular el título de la ponencia. Bueno, los voy a mencionar de acuerdo al orden de habla. Johannes Kautek es catedrático de Lingüística Ibero-Románica y Lingüística Románica comparada en la Universidad de Zúrich desde 2013, codirector del Centro de Estudios Latinoamericanos de Zúrich, del Centro Language and Medicine de Zúrich, del Centro Gallego de Zúrich y fundador del Archivo Eugenio Cosello en Tubinga. Miembro también del Centro Zuriqués de Lingüística y del proyecto colaborativo Language and Space. Es miembro correspondiente de la Real Academia Galega, de la Real Academia Española y de la Academia Chilena de la Lengua. En 2016 obtuvo el título de doctor honoris causa de la Universidad de Suceava, Rumania, y desde 2012 dirige la Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana. Sus publicaciones son innumerables, tiene más de 150 publicaciones, y se ha dedicado a diversas cuestiones de lingüística hispánica, ibero-románica, románica, y en general a sintaxis histórica, lingüística de corpus, lengua y texto, teoría del cambio lingüístico, semántica, lingüística variacional y sociolingüística, y podría seguir con muchos aspectos más de la temática. Virginia Bertolotti ha centrado sus intereses académicos en la conformación histórica del español en América, en la gramática y en la enseñanza de la lengua escrita. Es doctora en Humanidades y Artes, profesora titular del Departamento de Medios y Lenguajes de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República e investigadora de nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Es académica de número de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, dirigió el programa de lectura y escritura en español, y codirige el corpus diacrónico y diatópico del español en América. Es autora, A mi voz no me trata ni usted ni nadie, Sistemas e historia de las formas de tratamiento en el español en América, es coautora de Retrato lingüístico del Uruguay, de Documentos para la historia del español en el Uruguay, de Documentos para la historia del portugués en el Uruguay,
y de 2 libros, Comunicación, Lengua e Información, y Las formas de decir, Lengua y prensa en el Uruguay del siglo XIX. Conjuntamente con Magdalena Kohl, ha publicado numerosos artículos en libros, revistas de América, Estados Unidos y Europa. A su vez, Ángela Di Tullio ha sido profesora de gramática y de filología hispánica en la Universidad Nacional del Comahue, ha dictado cursos en universidades nacionales y extranjeras sobre temas vinculados a la gramática del español y a su historia, en ambos casos con particular atención al español rioplatense. Actualmente es investigadora invitada del Instituto de Filología, doctora Amado Alonso. Es autora del Manual de Gramática del Español, que ha tenido sucesivas reediciones, y de Políticas Lingüísticas e Inmigración, el caso argentino, en el 2003, con una reedición del 2010. Gramática del Español para maestros y profesores del Uruguay, en colaboración con Marisa Malcoy. También ha editado libros como El español rioplatense, Lengua, literatura, expresiones culturales, y Roberto Art, El lenguaje literario argentino. Universales vernáculos de la gramática del español, con Enrique Pato, todos ellos publicados por Iberoamericana. Y El español de la Argentina, estudios gramaticales, por Eudeva. Ha participado en la elaboración de la nueva gramática de la lengua española de la RAE en sus 3 instancias. Bueno, entonces, el primer panelista, Johannes Cavatex, tiene su comunicación, se llama El idioma entre estilo y tradición discursiva. Johannes. Parece que se me apagó el micrófono. ¿Ahora se me oye? Sí, ¿O se me sí, escucha? se te oye bien. Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la presentación, Laura, y muchas gracias por la invitación a Guiomar Siapucio, directora del instituto, con esta presentación que en realidad es real, porque a veces se dice que lo virtual no es real, pero es también real, solo que estamos en lugares distintos. Lo de in absentia espero que también sea en presencia, porque la presencia, como digo, en realidad funciona a través de esos nuevos medios. De hecho, nuestra universidad nos castiga por volar, sobre todo en vuelos transatlánticos, por producir CO2 y dejar una huella climática problemática. Entonces, espero que así ahorramos la huella climática y espero solo dejar alguna huella lingüística o filológica. Es realmente un gran honor para mí participar en este panel y en este evento. Por el instituto mismo, con el que tengo un vínculo personal muy particular, por sus fundadores, en particular por el genial personaje de Amado Alonso, pero también por otras personas que pasaron por él, como Raimundo Lida, Ángel Rosenblatt, Alonso Zamora Vicente, Ana María Barrenechea y tantos otros. Por el tema, obviamente, el tema del panel, Tradiciones Discursivas, que es un tema que del que me he ocupado algo en los últimos años, y también por mis ilustres compañeras de mesa, con las que realmente es un placer compartir este evento. Estoy en estos momentos terminando un monográfico sobre mi maestro Eugenio Coseriu, en el que aparecen los personajes del instituto de diversa manera. Es fundamental ser conscientes, como dice Eugenio Coseriu, ser conscientes del pasado. Y tengo una primera cita que parece que está saliendo aquí. En su recientemente publicada Historia de la Lingüística Románica, publicada en alemán en 5 volúmenes, Eugenio Coseriu, o sea, obra póstuma, pero que en realidad remonta a obras de los años 70, Coseriu explica por qué la historiografía lingüística es tan fundamental para el presente. Dice, la perspectiva histórica es absolutamente necesaria en términos científicos para comprender las cuestiones dentro de cada disciplina, porque las preguntas de una ciencia no se sitúan en un espacio vacío.
No son absolutas ni extemporáneas, antes bien, cada pregunta corresponde a una situación histórica y solo puede comprenderse adecuadamente en el marco de esa situación y a partir de ella. Cada planteamiento se apropia, se enfrenta y rechaza de manera explícita o implícita, total y parcialmente, otros planteamientos. En ese sentido, la historia de cualquier asunto es continuidad y cambio al mismo tiempo, es decir, desarrollo. Lo que solo tiene continuidad o solo cambio no tiene historia. En este sentido, entonces, me parece que recordar la historia del instituto y recordar, como se hizo en el primer panel, la obra las obras que publicó o la gran aportación a la lingüística del instituto es algo fundamental y algo que no solo es recordar, sino también se dirige de alguna manera hacia el futuro, tiene perspectiva futura como el lenguaje mismo. En la Universidad de Zúrich tenemos actualmente un proyecto sobre la correspondencia de Eugenio Coserio con muchas cartas de intercambio con la Argentina en los años 1950, es el año 50 que llega a Uruguay, época ya de crisis del instituto y de contacto con sus ex miembros trasladados en parte a los Estados Unidos. Aquí tenemos, por ejemplo, una carta de Raimundo Lida mandada desde Estados Unidos en octubre del 57, donde dice: a menudo lo recordamos a usted en nuestras conversaciones, Roman Jakobson y yo, cuando lo veremos por aquí. Y hay numerosas cartas de este estilo, cartas de contacto en las que se ve el contacto que mantuvo Coserio con los compañeros o excompañeros del instituto. Cuando falleció Amado Alonso, Coserio organizó, como solía hacerlo, yo mismo lo presencié en el caso de Harry Maya y de otros lingüistas de Gerhard Rolfs, solía dedicar una sesión de memoria a la obra entera de la persona fallecida. Y cuando falleció tan tempranamente o tan inesperadamente Amado Alonso, organizó en el Centro de Lingüística de Montevideo una sesión conmemorativa. El texto correspondiente fue publicado después por Gredos, es bastante conocido, supongo, pero creo que es digno de ser recordado. Dice Coserio al principio: conmemorar a Amado Alonso no significa para nosotros volver simplemente a recordar una serie de datos biobibliográficos más o menos conocidos, y no significa tampoco subrayar únicamente la excelencia de una obra individual, ya en sí misma notable, tanto por su valor intrínseco como por su multilateralidad, sino que equivale a señalar, delimitar y tratar de valorar un momento esencial en la historia de los estudios hispánicos y de la lingüística en América. Un momento cuyo centro de gravitación y de referencia permanente ha sido y es la actividad desarrollada por Amado Alonso. Y esa actividad, ese centro de gravedad, obviamente fue durante muchos años, hasta su interrupción, el propio instituto. Como se dice aquí, era multilateral, o sea, tenía ese polifacetismo, y uno de los temas que le fascinaba era, como se sabe, la estilística y el estilo. Si este panel trata de las tradiciones discursivas, parece que trata casi del lado opuesto del estilo. Las tradiciones discursivas emergen desde la repetición de lo ya dicho, o sea, de un ergon, mientras que el estilo es... el estilo personal, y en particular el estilo literario, emerge de la creatividad individual y de la creación de lo nunca pronunciado o escrito. En los 15 minutos que me quedan, voy a esbozar muy brevemente en contra de lo que acabo de decir, que estilo y tradiciones discursivas son nociones menos excluyentes de lo que parece a primera vista, y que tanto el estudio del estilo individual como el de la tradicionalidad discursiva, junto con su relación con los sistemas y normas lingüísticas, es una de las tareas principales de la lingüística hispánica, no solo la lingüística histórica, sino también la lingüística sincrónica, porque la tradicionalidad discursiva no es exclusiva del pasado, sino también del presente.
La noción de tradiciones discursivas o tradición discursiva remonta a un trabajo inédito del romanista alemán Peter Koch, quien la acuña con referencia a lo que su maestra Brigitte Schlieben-Lange había llamado las tradiciones del hablar. Peter Koch considera sus reflexiones teóricas como adición a la famosa tripartición de los niveles del lenguaje de Eugenio Coserio. Coserio distingue, como es sabido, por primera vez en su famoso estudio Determinación y Entorno del 55, publicado un año más tarde, entre tres niveles: el nivel universal, el nivel histórico y el nivel individual, y estos tres niveles se pueden considerar desde tres aspectos, o sea, tanto desde su producción, la energía, su producto, el ergon, o el potencial de su producción, que sería la dynamis. Estos tres niveles, bueno, esa tripartición es fundamental para la teoría del lenguaje de Coserio. Él en un texto, en un discurso pronunciado en el 85, dice que fue su aportación más importante a la lingüística, esa tripartición entre lo universal, lo que es común a todas las lenguas del mundo, o sea, lo que es universal del lenguaje humano, el nivel histórico de las lenguas como el español, el francés, el español de Buenos Aires, o sea, los sistemas históricos que son lenguas, y el nivel individual del texto, de la realización individual en textos. Obviamente, todos los tres niveles coexisten y no se pueden separar, pero se pueden distinguir, y es imprescindible en cualquier trabajo lingüístico distinguirlos. Ahora bien, Peter Koch, para Coserio, el nivel histórico es entonces el nivel de las lenguas, junto con sus variedades, el nivel de los sistemas, con sus normas históricos, sus variedades también diatópicas, diastráticas, diafásicas, pero Peter Koch critica que aquí falta algo, faltan dos aspectos, y añade entonces dos aspectos más en un esquema que aparece así en su tesis de habilitación. Dice Peter Koch que el hablar en realidad pasa a través de dos filtros históricos. O sea, cuando hablamos, la intencionalidad del hablar pasa a través del filtro de la gramática y del léxico de una lengua, pero también evoca o respeta tradiciones discursivas, tradiciones de textos ya pronunciados y anclados en ciertas situacionalidades. Y también distingue, y eso es lo que interesa también aquí, lo que llama la lengua individual, el idiolecto, y después el resultado sería el discurso individual también. O sea, en Coserio no tenemos ni tradición discursiva ni lengua individual. En realidad, Coserio siempre había criticado la idea del idiolecto, de la existencia de un idiolecto como lengua, pero no se había nunca opuesto a la existencia del hablar individual. Obviamente, incluso fue uno de sus temas preferidos, la creatividad individual y su mayor expresión en la poesía. Es aquí donde además comparte el interés con Amado Alonso por la individualidad y lo particular. Al mismo tiempo, Coserio fue muy consciente de la existencia de una tradicionalidad textual, como cuando dice en un texto no publicado del 55, el problema de la corrección idiomática, otro tema que también le interesaba mucho a Amado Alonso, lo siguiente: existen, por cierto, textos transmitidos como tales por la tradición idiomática, y cita ahí como ejemplo refranes, proverbios, fórmulas de salud, etcétera, pero tampoco en estos casos puede decirse que la estructuración de los textos sea, en cuanto tal, un hecho de lengua en el sentido de langue, de sistema lingüístico. No hay razones de técnica idiomática, y sí solo razones de tradición textual, tradición discursiva, para que se diga buenas tardes, buenas noches, y no buena tarde, buena noche, o tardes buenas, noches buenas, para que buenas mañanas no se diga como fórmula de saludo, para que en rumano se diga bună dimineața, bună ziua, bună seara, buena la mañana, bueno el día, buena la tarde, pero noapte bună, noche buena.
Y en otro lugar dice, los aspectos interesantes del saber expresivo, que es el saber sobre la producción textual, son los que se presentan en ambos sentidos, cierto grado de generalidad. Tales aspectos pueden ser universales o históricos. Son universales los que se relacionan con la naturaleza propia del hombre, con la experiencia humana general. Son históricos los que dependen de ámbitos históricamente determinados de experiencia o de cultura. Es decir, que el saber expresivo posee su propia universalidad y su propia historicidad. Entonces, el esquema que resulta, que podemos pues extraer de lo que dice Coserio aquí, es que la individualidad, el discurso individual tiene su historicidad, su repetición, la tradicionalidad, y tiene también su universalidad, que podríamos quizá asociar con lo que Pedagogie y Österreicher llamaron inmediatez y distancia. No voy a entrar más en este esquema, simplemente quería señalar que en realidad la idea de la tradicionalidad textual no es nueva, simplemente fue una idea quizá obviada por el sincronismo, por el centrarse en el sistema, en la lingüística sistemática, tanto en el estructuralismo como en la gramática generativa, en la lingüística cognitiva, en prácticamente todas las escuelas dominantes en el siglo XX y hasta la actualidad. Las tradiciones discursivas son tradiciones de hechos individuales y pueden ser tradiciones individuales. El estilo individual de una persona, tanto en la vida cotidiana como en la literatura, o tradiciones también colectivas. Las convenciones textuales en una sociedad, desde un saludo como buen día, hasta las tradiciones complejas de las formas y los géneros literarios, desde el soneto hasta la novela. Las tradiciones discursivas son el marco para la creación individual. Las formas textuales pueden mantenerse estables, permitiéndose la creatividad dentro de ellas, como cuando Petrarca, Góngora o Baudelaire escriben sonetos, pero también ellas mismas se pueden romper o modificar. Y la tradicionalidad discursiva no es ni mucho menos exclusiva del ámbito literario. En la vida cotidiana repetimos continuamente textos y formas textuales, lo cual tiene también consecuencias para los medios gramaticales empleados. Por ejemplo, no se puede escribir la historia del futuro de subjuntivo sin hacer referencia a las tradiciones textuales jurídicas. No se puede escribir la historia de los textos, la historia del tuteo en Buenos Aires sin tener en cuenta su conservación en tradiciones textuales religiosas. Y no se puede dar cuenta del uso actual del perfecto compuesto en Buenos Aires, por ejemplo, sin referencia a ciertas tradiciones periodísticas. Todo esto es muy banal y simple, por un lado, es la insistencia en el hecho de que hablar no sea solo activar un sistema generativo que crea interminables enunciados sobre la base de un léxico mental y una gramática. Hablar es también nada más simple repetición de lo ya dicho. Esa repetición no es exclusiva al lenguaje, es la misma repetición como la de los gestos o la de cualquier acto cultural. La lengua, el hablar, es mucho más que repetición, pero la repetición de textos incluye también la ruptura, el silencio, la posiopesis o la modificación radical de lo dicho. En este sentido, las tradiciones discursivas no son solo ergon, no son solo producto, sino ergon en energia, la repetición como acto creativo. El Quijote de Pierre Menard es, en este sentido, una obra de un genio, ya que la repetición también es, por definición, un acto de creatividad. Podríamos continuar hablando de categorías de las tradiciones discursivas, como por ejemplo de la distinción entre formas, fórmulas y zonas discursivas, o tradiciones de contenido, dominios, temas y motivos discursivos. Podríamos hablar desde de la composicionalidad de las tradiciones discursivas, porque a veces se confunde la noción de tradición discursiva con la de género,
Pero justamente la idea de las tradiciones discursivas, por lo menos la que estamos defendiendo desde hace años, es que primero consideramos las tradiciones discursivas no desde una categorización misma, o sea que buscamos las tradicionalidades en los textos y esas tradicionalidades pueden ser múltiples y pueden ser se pueden combinar en una especie de composicionalidad textual en la que, por ejemplo, un discurso en un parlamento francés, por ejemplo, es un discurso del parlamento, pero puede ser también un discurso de la izquierda, puede ser un discurso femenino, puede ser un discurso joven, y todo esto al mismo tiempo. Es decir, que se solapa tanto el género discurso del parlamento con otras tradicionalidades que forman un conjunto, y investigar eso es relevante también a la hora de hacer gramática, porque, como decía, la selección de los elementos gramaticales depende en gran medida de la tradicionalidad discursiva en la que se inserta un texto tanto escrito como oral. Si hace 100 años tocaba estudiar las particularidades lingüísticas de los estilos literarios, por cierto, no solo literarios, ¿no? Para Amado Alonso, estilo son dos cosas, ¿no? Estilo lo dice claramente en el prólogo al libro de estilística Romance, donde distingue entre estilística por un lado y ciencia del estilo, por otro lado, porque dice que tanto se ocupa la estilística de lo individual, o sea, de los estilos literarios, como también de la coloquialidad, ¿no? Eso es lo que, un poco la herencia de Leo Spitzer y de los estudios de los Stilstudien de Leo Spitzer, del estudio de la expresividad de la coloquialidad, digamos. Hoy, en cambio, ya no estudiamos tanto el estilo, sino más bien se ha puesto en relieve la relación entre tradición, léxico y gramática, tanto en la lingüística sincrónica como en la lingüística histórica. Y tenemos ahora una lingüística de corpus, de grandes masas de datos y de una metodología refinada que toma en consideración esa variedad textual. El instituto tiene un pasado glorioso, pero hoy, más que brindar por lo hecho, deberíamos brindar también por su gran futuro. Y con esto termino y les agradezco su atención y espero que después podamos continuar en el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Johannes, por tu presentación. Sí, creo que habíamos quedado en que los comentarios, las preguntas, las inquietudes las dejábamos todas para el final. Bueno, ahora Virginia Bertolotti, ¿estás ahí? ¿Por ahí, Virginia? Sí, sí, estoy aquí. El título de la presentación de Virginia, la textualidad como explicación de procesos de conservación y especialización, sintaxis con olor a notaría. Bien, entonces, mientras comparto la pantalla, ¿están viendo mis diapositivas en forma plena? No, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. No se ven tan pequeñas. No sé si es la primera la que En sí. vista, No. donde Ahora sí, ¿no? Sí. Bien. Ahora perfecto. Bien, entonces, bueno, en primer lugar les agradezco enormemente que me hayan invitado a Guiomar Ciapucio y a Laura Ferrari por sus esfuerzos de coordinarnos.
Se imaginarán que es un enorme gusto para mí estar en este festejo del Instituto Amado Alonso, que ha sido tan importante para el Río de la Plata y para la enseñanza del español en el Río de la Plata, que como decía Laura en mi presentación, es un tema que siempre me ha preocupado y me sigue preocupando. Estar además con dos panelistas de la categoría de Johannes Kabatek y Ángela Di Tulio, se imaginarán que es un enorme desafío. Y bueno, pero eso no me impide, me impidió hacer una elección un poquito temeraria, como van a ver, porque espero a la conclusión de este panel haber avanzado un poquito en la comprensión del concepto de tradiciones discursivas que acaba de presentar Kabatek. Entonces, ya lo acaba de explicar con mucha claridad, simplemente está en la diapositiva por si precisaba recurrir a estas ideas, a estas dos, la idea de la existencia de una restricción de carácter, un constreñimiento de carácter limitado a la lengua y otro de los discursos. No necesito insistir después de la presentación de Kabatek en la inexistencia de construcciones fuera de los textos y en la inexistencia de textos ahistóricos. Y en esta historicidad segunda, a la que estamos llamando aquí tradiciones discursivas, intervienen, como recién se señalaba, diversos factores como el género del discurso o factores sociales como el del dominio, es decir, un concepto de las ciencias de la información que remite a campos disciplinares, o del universo del discurso o de tradición textual. Lo que yo quiero mostrar aquí, voy a saltear, perdón, esa descripción del concepto de tradición discursiva. Lo que yo quiero mostrar aquí son algunos ejemplos que claramente se inscriben en este concepto de tradición discursiva y se explican por este concepto, pero no terminan de explicarse absolutamente a través de este concepto. Para eso voy a recurrir a algunos trabajos previos. Disculpen. No me están viendo, ¿verdad? No, Estamos viendo tu diapositiva. Ok, entonces mejor, porque mi cámara acaba de dejar de funcionar. Entonces, como les decía, vuelvo a la diapositiva. Voy a recurrir a algunos trabajos, un trabajo previo que hicimos hace un tiempito en el marco de un proyecto conjuntamente con Magdalena Coll, en donde queríamos, un proyecto de investigación, queríamos hacer dos cosas. Por un lado, encontrar bases empíricas para el concepto de tradición discursiva o casos empíricos en realidad en los cuales el concepto de tradición discursiva se pudiera contrastar, por un lado, y al mismo tiempo estudiar esto a través de la prensa emergente, digo, por si hay alguien escuchando que no sea rioplatense, la prensa emergente en el Río de la Plata es básicamente del siglo XIX, la prensa emergente como un laboratorio de géneros, o sea, un lugar donde los escritores de prensa se enfrentan por primera vez a tener que construir algunos géneros, ¿sí? Y me voy a ocupar sobre todo en esta presentación de lo segundo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Identificamos algunas estructuras sintácticas, algunos fenómenos lingüísticos y los tratamos a todos más o menos de la misma manera. O sea, controlábamos, por supuesto, la variable tiempo, porque era un estudio de carácter histórico. Controlábamos la variable tipológica con una tipología preexistente e independiente de este proyecto, que es la tipología del corpus cordiam, que tiene tres subconjuntos documentales. Los que nos interesan en este momento son los que ustedes están viendo en pantalla en naranjita, que son los documentos manuscritos o documentos tomados de archivo, bueno, transcriptos paleográficamente y luego digitalizados y puestos a disposición una herramienta de búsqueda que tiene 4 subcategorías, y
la prensa y que tiene 3 subcategorías que están viendo allí: comentativos, informativos, publicitarios y anuncios varios, ¿sí? Entonces, la variable tiempo, la variable tipológica, luego establecíamos el género de cada uno de los documentos en el cual hubiera aparecido el fenómeno bajo estudio, y por último lo poníamos, lo interpretábamos a la luz de qué tradición discursiva podía o no manifestarse allí, o cuestiones relacionadas con la concepcionalidad oral o escrita, que también ya fue mencionado en la presentación de Cavatek, y con esta cuestión que no sé mucho cómo nombrar y que vengo nombrando, así aparece en el título por lo menos, como textualidad, ¿sí? Entonces, los datos con los que voy a comentar esta cuestión ahora están tomados de una tesis de la maestría en gramática del español de Macarena González Unini, que se llama, el título lo están viendo allí, Procesos de cambio en 2 estrategias de relativización en corpus de textos manuscritos y de prensa de los siglos XVIII y XIX en el español del Uruguay, ¿sí? González Unini trabajó con 2 tipos de oraciones de relativo: las relativas de atributo antepuesto, del tipo viuda que fui, que es un cambio que concluye justamente en el siglo XVIII, ¿sí? Y ella lo analiza preponderantemente en documentos tomados de archivo, aunque encuentra algunos casos esporádicos en la prensa del XIX, ¿sí? O sea que es un cambio concluido en general, globalmente cierra en el XVIII, sin embargo reaparece casi 100 años después en la prensa del XIX. El otro tipo de relativa con el cual ella trabajó son las relativas de Cuyo, y allí miró el comportamiento de las relativas con Cuyo en documentos de archivo, tanto del siglo XVIII como del siglo XIX, saltando 4 generaciones, 100 años, para poder ver mejor si efectivamente había algún cambio, y luego comparando archivo del XIX, o sea, documentos manuscritos del siglo XIX con archivos de prensa, ¿sí? Esto simplemente para que tengan como un panorama de qué tipo de datos se manejaron, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con las relativas explicativas de atributo antepuesto, que son las que ustedes están viendo en pantalla ahora? Fíjense en el ejemplo 1, ¿no? Señor alcalde, no sé, doña Águeda Gaitán, vecina de esta ciudad, mujer y conjunta persona, bla, 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 viuda que fui de don Sebastián Rivera, ¿sí? Y lo que tienen inmediatamente debajo es bueno, la explicación de cómo funciona esto, ¿no? O sea, tenemos que fui viuda, o sea, viuda está extrapolado, está topicalizado para afuera de la oración de relativo, ¿no? Que lo tienen marcado con un cerito con un subíndice, y después viuda con el mismo subíndice, y casos similares son los que ven en 2, 3 y 4, ¿no? Soldado que ha sido del castillo principal, soldado que fui de este presidio, vecino que era de la villa de San Carlos, ¿sí? Por supuesto que esto no es un fenómeno peculiar del Uruguay, simplemente nosotros estamos trabajando con datos de lo que ahora se llama Uruguay, o sea, está documentado para toda América, por supuesto, y también para el territorio europeo, mucho antes de este momento, no mucho después de este momento, salvo algunas cuestiones esporádicas, ¿sí? Si les da curiosidad ver el tratamiento, o sea, de cuáles son los atributos que se dislocan, o sea, de cuáles son los tiempos verbales que aparecen en la relativa, todo eso lo pueden ver en este artículo, descripción y cronología de las relativas explicativas de atributo antepuesto. Bien. Entonces, como les decía, si ustedes miran la parte más arriba de la pantalla, esto sobre todo se da en el siglo XVIII y sobre todo se da en documentos administrativos y en menor medida en documentos jurídicos, y no en los otros 2 tipos de documentos que conforman la tipología textual, es decir, no aparece en crónicas, no aparece en cartas entre particulares, ¿sí? En el siglo XIX aparece en una medida considerablemente menor, siendo además un fenómeno digamos, de poca frecuencia, ¿no? Y aparece, salvo en publicidad, en todo el resto de los tipos de texto, ¿sí? Y les voy a mostrar entonces 2 ejemplos del siglo XIX. Se encuentra, uy, perdón.
Disculpen. Bueno. No. ¿Qué pasó? No, es que estoy yendo en dirección contraria a la que quiero. Sí. Tengan paciencia. Todo va a estar bien. Aquí. O sea, tengo un reflejo que no me deja moverme en la pantalla, me tengo que mover con el mouse. Entonces, estos son los dos ejemplos que quería que vieran. Estamos aquí, como ustedes pueden ver, a fines del 19, ¿no? 1879 en ambos casos. Y aparece en este diario, se encuentra entre nosotros el señor tal, activo y querido comisario que fue de Los Cerrillos, departamento de Canelones, ¿sí? Y en el ejemplo siguiente, el señor Bacchini, antiguo director que fue del comercio de Fraiventos, ¿sí? Entonces, bueno, gracias a alguien que trabajaba también en este proyecto, que trabajó mucho con los periódicos en sí mismos, Hernán Viera, encontramos que estos dos textos, que pertenecen ambos al mismo periódico, un periódico llamado La Trinidad, no por una cuestión religiosa, sino por el lugar donde se publicaba, que se llama, que tiene un nombre parecido a este. Entonces, este periódico estaba escrito, bueno, como solían estar los periódicos del 19, prácticamente siempre por una misma persona que hacía todos los editoriales, todo lo que fuera. Y esta persona, como ustedes ven en la imagen que tienen a la derecha de su pantalla, era un escribano, ¿sí? Por lo tanto, digamos, tenía como esa familiaridad con el discurso de la administración y el discurso jurídico, ¿sí? ¿Qué es lo que encuentra González Zunini con respecto a las relativas de atributo y a la textualidad? Que son construcciones que siempre se asocian a contextos de distancia comunicativa, como ya dijimos de alguna manera al describir el tipo de documentos en los cuales aparece, que esos documentos, como también surge del tipo de la tipología documental, son documentos de circulación pública, particularmente el tipo textual administrativo, y los segmentos de prensa que hacen alusión en los cuales aparecen este tipo de construcciones, estas relativas en tributo antepuesto, siempre están en unos contextos comunicativos que tienen que ver con lo institucional, ¿sí? ¿Qué sucede con las relaciones de relativo con cuyo? Bueno, básicamente que aparecen dos tipos de relativas con cuyo, algunas canónicas, una mujer llamada Andrea, cuyo apellido ignora, o el desorden, cuyos rasgos principales acabamos de bosquejar, y como es esperable, estas relativas van decreciendo en el tiempo, van decreciendo tanto en los documentos de archivo como en los documentos de prensa, pero se conservan más en los documentos de prensa, ¿sí? Me detengo un poquito más en el cuyo no canónico, que justamente por su carácter no canónico de repente nos resulta menos familiar. Y son construcciones del tipo de la 9 y la 10 que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Preguntado si conoce el cuchillo que se le pone de manifiesto y si sabe a quién pertenece, respondió que es el mismo que encontró en la calle cubierto de sangre después de herido Francisco y cuyo cuchillo, ¿no? O sea, cuyo cuchillo, perdón, que ustedes tienen en azul, o sea, va con el cuchillo en verde, ¿no? Que tienen allá más arriba, cuyo cuchillo estaba sin vaina y pertenece a la fábrica, ¿no? El presidente de la comisión, en el ejemplo 10, me dijo que la protesta no tenía objeto, que no se haría otra cosa y sin levantar polvaredas, que había dado cuenta al gobierno de haberte puesto en posesión del cerro el 20 de agosto y del estado del cerro, cuya contestación, y la contestación es la contestación del gobierno, que como ven está considerablemente alejado de este cuyo. ¿Qué es lo que pasa cuando pasamos al cuyo no canónico por esas mismas variables que mencioné al principio? Bueno, efectivamente hay una incidencia fuerte de la variación concepcional, o sea que se trate de textos de concepción escrita o más cercanos a la concepción oral. Las situaciones comunicativas en las cuales aparecen son siempre relativas a lo institucional. En el siglo XVIII, el contexto favorito de uso es el jurídico y por debajo el administrativo. En el siglo XIX, la situación es similar.
Sin embargo, se presentan estos cuyos no canónicos, los segundos, en cantidades nada desdeñables en documentos entre particulares, ¿sí? Como el último de los ejemplos que acabamos de ver. Pero cuando se presentan en documentos entre particulares, de todas maneras siempre está haciendo alusión a cuestiones institucionales, o sea, de la política, de la administración, de la justicia, ¿sí? Y se presentan también en prensa, nuevamente, donde se trata de cuestiones con cierto viso de legalidad, ¿sí? Y allí, dice González Zunini, dice muy acertadamente, señala Bello, que cuando valora que ciertos usos de cuyo, refiriéndose a este tipo, desprenden un cierto olor a notaría, que es, digamos, la tradicionalidad que estoy repitiendo en el nombre de la presentación. Entonces, volviendo digamos, al foco de la mesa, tradiciones discursivas, cambio lingüístico, historia de la lengua, parece que esta cuestión, que yo estoy llamando textualidad a falta de tener otra mejor denominación, parece ser explicativa de los procesos de conservación y especialización que llevan a esta sintaxis con olor a notaría que acabamos de ver en los dos casos. Entonces, efectivamente, estas tradiciones discursivas están evocando, digamos, un ramillete textual que lo que tienen en común es que son textos de la administración que se convierten, que tienen como un dejo siempre o de la legalidad, o de institucionalidad, o de administración, o de cuestión jurídica. Entonces, finalmente y cerrando, esta idea de tradición discursiva efectivamente es una noción teórica que nos permite superar un nivel descriptivo y tener un nivel explicativo, nos resulta explicativa, y creo que resulta explicativa no solamente de la innovación, como a veces suele interpretar, sino también, como estos dos casos que creo haber mostrado, de la conservación y de la especialización. Y cumplido mi tiempo, dejo la última diapositiva en todo caso para conversar más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Virginia. Bueno, cumpliste perfecto con el tiempo. Y bueno, ahora la última presentación que está a cargo de Ángela Di Tulio, y el título es Tan luego como expresión emblemática de una tradición discursiva rioplatense. Ángela, ¿estás allí? Está muteada, Ángela. Creo que estoy hablando, pero hay que avisar que está muteada. ¿Te aviso que está muteada? Ella no tiene que escuchar. Ángela, no te oímos. Estás silenciada. Estoy tratando, pero no. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Sí. Bueno. Primero quiero expresar mi agradecimiento y mi alegría de formar parte de esta reunión con amigos y con colegas muy queridos, y en el marco del homenaje del centenario del Instituto. Bueno, mi participación se va a centrar en una locución estrictamente argentina, que es la locución adverbial tan luego. Es una locución cuyos... Permiso, ¿puedo pasar las diapositivas? Ahora Sí, por supuesto. Ahora voy a ver cómo las...
Un segundito. Sí, sí. Un segundito. A ver, un segundito que estoy tratando de bajar las diapositivas. ¿Qué las tenía aquí? Ah, perdón. No aparecen en compartir. Por favor, vení, que no veo, no puedo bajar las diapositivas. Ay, Dios. ¿No le aparece compartir? Si no le aparecen al apretar en compartir. Ángela, la prueba pudiste compartirlas, porque la vimos tu primera diapositiva. Las vimos, pero aquí, ¿no? En esta. Acá. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Bueno, voy a referirme a una locución adverbial que es un argentinismo. Es un argentinismo que tiene una fecha que aparece por primera vez en una obra literaria, Amalia, de José Mármol, de 1852, y que tiene un segundo momento también importante en el empleo de esta locución, que es en el inicio del primer cuento de Jorge Luis Borges, Hombre de la esquina rosada. Estas dos obras importantes presentan esta construcción que tiene que ver con una tradición discursiva criolla urbana que no tiene nada que ver con el hispanismo ni con la influencia inmigratoria, y que está marcada por estas dos obras que son señeras en la historia literaria argentina. La cita... Perdón, ¿podrías ampliar, o sea, poner en presentación de diapositiva arriba? Porque se ve muy... No se ve muy chica. No se ve muy... Presentación con diapositiva. A ver cómo la... A ver si así... No. ¿Así? No. Grabar, donde dice presentación con diapositivas. Abajo de buscar. ¿En dónde? Arriba de... A ver, perdón. Ay, Dios. Donde está archivo, inicio, insertar, dibujar, diseño, y una es presentación con diapositivas. A ver, un segundito. Acá a ver así. No. Okay. Ay, perdón. Ana. Bueno, perdón, no lo puedo hacer. ¿No se ve? Bueno, lo leo. Bueno, que la cita de Mármol es esta: se vuelve usted a poner pálida, señora, y tan luego ahora que acaban de dar las 8. Es aquí, tan luego, es la locución adverbial que focaliza un sintagma adverbial ahora que acaban de dar las 8. Es por eso precisamente contestó Amalia. El segundo es la oración inicial del primer cuento de Borges, como decía, Hombre de la esquina rosada, que comienza así: a mí tan luego hablarme del finado Francisco Real. Yo lo conocí, y eso que no eran de estos barrios, no eran sus barrios. Es decir, aquí el tan luego aparece en segundo lugar, precedido
por el foco a mí. Y en este caso, la oración no aparece, es una oración de un infinitivo modalizado, hablarme del finado Francisco Real. Esta expresión tiene la característica, como mencionaba, de ser un argentinismo. No como lo son normalmente los argentinismos, es decir, expresiones lexicales, sino una expresión funcional o gramatical. Este argentinismo luego se extiende a los otros países del Plata, es decir, Uruguay y Paraguay, por lo que se convierte en una expresión rioplatense. Es una locución que contiene el adverbio temporal luego, aunque no es una locución de significado temporal, y sí lo que indica que se trata de una expresión lexicalizada, no composicional, y que se ha gramaticalizado como una expresión focalizadora. De hecho, es una expresión de escasa frecuencia, poco usada en la oralidad, aunque sí todavía se conserva en la lengua escrita, tanto académica como periodística. Desde el punto de vista estilístico, tan luego desde sus inicios, aparece en dos tipos de registros. El formal culto, como por ejemplo en la obra de Mármol, pero aparece en la boca de uno de los personajes que habla con Amalia. Es decir, en un contexto de réplica, de oralidad. Y también aparece muy poco después, 3 años después, en el Paulino Lucero de Hilario Ascazuri, es decir, en una obra gauchesca, con 3 casos, lo cual nos hace dudar acerca de si se trata, como parece indicar su aparición en la obra de Mármol, de un registro oculto, o si más bien se trata de una expresión popular que se había también extendido a otras modalidades. Esta locución tiene muchos aspectos comunes con los adverbios de precisión. Cani, de hecho, le reconocía casi el mismo significado del adverbio precisamente. Y Ofelia Covacci también vinculaba la locución con adverbios focales como exactamente, precisamente, justamente, que son partículas omisibles y que tienen la función de refuerzo, es decir, de focalización. Estos adverbios en la nueva gramática de la RAE son llamados adverbios de particularización, especificación o precisión, y tienen la función de enfatizar la entidad denotada por el foco y llamar la atención sobre ella, según lo define la nueva gramática. Pero no son exactamente, tan luego no es exactamente equivalente a un adverbio de precisión, y porque se distingue de estos por, además de tener este valor de enfatizar un elemento lingüístico, también tener un carácter valorativo, como vamos a ver enseguida, que tiene ciertas marcas prosódicas y cierto contexto que favorezca este sentido. Y este significado valorativo, expresivo,
está convencionalizado en el caso de tan luego, a diferencia de lo que ocurre con los pronombres de precisión, que pueden serlo, pero que no tienen este significado convencionalizado. Por otra parte, tan luego puede combinarse con otras expresiones del mismo tipo, como por ejemplo, justo el tan luego, que aparece en el corpus del español de Argentina, o tan luego él precisamente, lo que indica que no es exactamente un adverbio de precisión, sino también tiene otros valores agregados, como vamos a ver enseguida. Tal luego entonces focaliza, pero también focaliza, y como es normal en las expresiones focalizadas, excluye otras alternativas. Por ejemplo, vemos en los ejemplos siguientes, por ejemplo, uno de Mempo Giardinelli de Luna Caliente. Es una lástima que tan luego usted se vea involucrado en este crimen. Es decir, precisamente usted, y en este caso en una situación de gran tensión entre los personajes. Luego, también, esto es de Argentina, también, por ejemplo, en la siguiente de Uruguay, y tan luego en estos instantes faltan los tres compañeros. Si estuviera el rubio, aquí de juro había encontrado algún medio de remediar las cosas. Bueno, aquí se focaliza una expresión temporal. Vamos a ver que es muy frecuente la focalización de expresiones temporales. Lo mismo ocurre en la oración siguiente. Doña Clara no podía salir sin que la viese. Transcurrió cerca de una hora y aquella no salía. Se le habría antojado tan luego esa tarde no ir a lo de doña Romualda. Este es un ejemplo del Paraguay. Es decir, que se da en los tres países del Río de la Plata, y como vemos, en todos estos excluye esta expresión otras alternativas. Es decir, usted entre todos los otros, esta tarde y no otra, o en esos instantes y no en los anteriores o siguientes. Bueno, por otra parte, como decía antes, tan luego generalmente expresa una valoración que marca un punto extremo en una escala de expectativas. Así, el emisor de 1A de anterior no solo lamenta que su interlocutor aparezca involucrado en el crimen, sino que también manifiesta su sorpresa, la sorpresa que le produce esta noticia que no esperaba. También los intervalos focalizados en los ejemplos anteriores, en estos instantes o en ese momento, se evalúan como los menos esperables, los menos oportunos para los planes de las personas involucradas. Bueno, a pesar de ser una expresión más o menos conocida por las obras en las que en la literatura argentina y en la rioplatense en general, nunca esta locución fue estudiada ni por gramáticos, ni por lexicógrafos, ni tampoco por discursivistas. Por eso me pareció oportuna tratarla en este centenario del Instituto de Filología para su análisis, reconstruir la historia y asociarla a una tradición discursiva que se distingue tanto del español peninsular como de otras variedades dialectales, sociolectales o diafásicas. Estoy hablando en particular de Jorge Luis Borges,
que la emplea tanto en el inicio de este cuento, de su primer cuento, El hombre de la esquina rosada, y también aparece en obras de otros escritores criollos, como por ejemplo, además del siglo XIX, no solamente Mármol, sino también Lucio Mansilla, Eugenio Cambaceres y muchos otros. Y luego, también en el siglo XX, aparece en obras de Bioy Casares, de Victoria Ocampo, y también como, en escritores como por ejemplo la poesía de Evaristo Carriego, o en algunos autores como, por ejemplo, también en alguna novela como La muerte del pibe Oscar, que es una novela lunfarda. Es decir, que desde el punto de vista estilístico tiene una, o por lo menos tenía, una amplitud del registro que quizás hoy no conserve. Por eso me pareció una expresión emblemática, que está circunscripta en el tiempo y en el espacio, tiene una fecha de inicio, por lo menos documental, y también tiene un ámbito. No se conoce en ningún otro país del mundo hispanohablante. También tiene una funcionalidad particular como expresión de precisión o exactitud, que a lo que suma también, como decía, su carácter fuertemente valorativo, expresivo, que manifiesta en general sorpresa, enojo, desdén, es decir, con distintos tipos de expresiones que a menudo aparecen usadas irónicamente, como vamos a ver. Por otra parte, tanto luego como tan luego son expresiones polisémicas. Perdón, falta. Luego admite dos interpretaciones, según manifieste o no el rasgo de inmediatez. Luego, más antiguo, indicaba una relación de temporalidad inmediata, que luego se perdió, y actualmente el uso general es equivalente a después. Sin embargo, en muchos dialectos de países americanos todavía mantiene este rasgo de inmediatez. Veamos, por ejemplo, una expresión composicionalmente formada como la de 3A. No te apures, que ella salió de compra y no creo que llegue tan luego. Esto es de España, y que aquí tiene el significado de tan pronto, es decir, aquí no está lexicalizada. En cambio, en el ejemplo de 3B, tan luego en fecha de exámenes venirme con semejante pedido, es de una autora paraguaya, y en esta, tan luego, tiene el valor que es propio, es decir, el valor de focalización, justo precisamente, y también este valor, este carácter valorativo, justo en este momento, que era el que menos esperaba, era el que menos oportuno. Este es el significado añadido, es el que generalmente conlleva esta expresión. Desde el punto, entonces, tan luego formado composicionalmente, sí se encuentra en distintos
en distintas variedades del español, sobre todo del español americano. Por ejemplo, y en algunas zonas también del sur de España, como en el, que también se mantiene, no en el resto de España. Por ejemplo, en el español de Perú, por ejemplo, ¿para qué se vino tan luego? Mejor que llegara después de las cosechas. Es decir, o alegría, el mundo es ancho y ajeno. O también esto en Chile, pero no te vayas tan luego, de Antillas García, cuentos folclóricos chilenos. En ambos casos, el tan luego tiene un sentido composicional, no te vayas tan pronto. Y también tiene un sentido composicional en algunas expresiones, como introductor de algunas subordinadas temporales que contienen la construcción comparativa, cuyo núcleo es el adverbio luego. Por ejemplo, tan luego que, tan luego como, o tan luego solo, sin la presencia de un complementante, como por ejemplo, desde chiquillas ya eran rezongonas, y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas, de Juan Rulfo. Aquí tenemos tan luego que. Otra, bueno, como decía, en otros casos, tan luego como, o en otros casos, tan luego solo. Tan luego se va, tan luego se casa esta noche. Veamos ahora la locución adverbial rioplatense. Es una locución adverbial no temporal, sino funcional, exclusivamente rioplatense, como ya había señalado. En los ejemplos que anoto aquí, que aparecen aquí, el segmento reforzado focalizado por tan luego es el que aparece subrayado. Por ejemplo, en el texto, en el cuento de Borges, aparece precediendo a tan luego. A mí tan luego hablarme del finado Francisco Real, yo lo conocí, y eso que estos no eran sus barrios. En otros casos, pospuesto a tan luego, que es el orden canónico. Por ejemplo, y tan luego en estos instantes faltan los tres compañeros, que era el mencionado por Carlos Reiles, o se le habría antojado tan luego esta tarde no ir a lo de Doña Romualda, de Gabriel Casacci de Paraguay. Casacci, perdón. Entonces, en estos casos vemos que tan luego destaca el constituyente que focaliza y excluye los restantes posibilidades alternativas. Entonces, a mí tan luego hablarme del finado Francisco Real sugiere cierta familiaridad del emisor con el referente, que sin embargo queda desmentida luego, cuando se adivina el único momento en que el hablante se encuentra con Francisco Real, que es el momento en que lo mata. En esta expresión, en esta oración de Borges, además de la anteposición de a mí, aparecen otros rasgos expresivos. Por ejemplo, el infinitivo modalizado, hablarme del finado Francisco Real. Ese infinitivo modalizado tiene un valor de rechazo extremo, así lo indica en su capítulo sobre el infinitivo María Luisa bueno, se expresa este valor. Lo mismo ocurre en estos instantes
y no en los anteriores, ni en los siguientes, en esta tarde y no en otra. Bueno, ¿por qué hoy, justo hoy, hablar de Tan Luego? Porque, como había señalado al comienzo, salvo por estas pocas referencias que acabo de citar, esta locución no ha recibido la atención ni de gramáticos, ni de dialectólogos, ni de pragmatistas, ni de discursivistas. Por eso me pareció el centenario del Instituto una ocasión oportuna para proponer su análisis y reconstruir su historia, que aparece asociada a una tradición discursiva forjada por escritores criollos que se caracterizan por su tono coloquial, cercano a la lengua hablada, carente de españolismos o de otros dialectalismos. Jorge Luis Borges la definió sin mayores precisiones como el idioma de los argentinos, en 1926. Esa tradición discursiva, creo que a la que podría referirme. Entonces, esta expresión tiene, como habían, que además de ser una expresión focalizadora, es también una expresión valorativa, porque generalmente expresa una valoración que en general es negativa, aunque a veces también puede ser positiva, como por ejemplo en este caso. Fue una honra para el país el nacimiento del diario La Nación y que este matutino de fama mundial haya sido fundado tan luego por el general Bartolomé Mitre. Bueno, aquí tiene un valor positivo el foco de tan luego. Sin embargo, por lo general, tiene un valor negativo o un valor irónico. Por ejemplo, en este ejemplo de Adolfo Bioy Casares, del Gran Serafín, ¿dónde se ha visto? A mí tan luego que siendo de la independencia, venirme con este embuste. Es decir, que a mí tan luego aparece también, aparentemente también con valor positivo, pero irónicamente empleado. Pero generalmente tiene valor negativo, como por ejemplo en este ejemplo de William Shant, el sastre. ¿Cómo? ¿Le tenés miedo a una mujer y tan luego a una prostituta? O bien en un ejemplo de Tomás Eloy Martínez, ¿qué instintos del cuerpo se han desatado? ¿Cuáles presagios para que tan luego ahora, cuando faltan solo 2 días para volver a Buenos Aires, todas mis enfermedades hayan acudido a despertarme? Es de Tomás Eloy Martínez, la novela de Perón. En cuanto a la expresividad, es interesante ver en qué tipo de oraciones aparece, que son generalmente oraciones marcadas por expresividad como infinitivos modalizados. El ejemplo era de María Luisa Hernández, esta caracterización del infinitivo modalizado que expresa un valor extremo de rechazo. Y lo vemos, por ejemplo, en ejemplos como este, además del de Borges. A mí tan luego hablarme del finado Francisco Real, o en un ejemplo del Paraguay, retardaría mis otras obligaciones, tan luego en fecha de exámenes venirme con semejante pedido. O otra, ¿qué se nos va a parecer tan luego a nosotros la gospa? O a veces también con verbo conjugado, como en este ejemplo de la cosería de los jueves de Lucio Mancillo. Pero hombre, y que tan luego yo te
mi firma para que vayan a trabajar contra mí. Como ven, Ángel, en perdón, todos estos casos expresa hay una fuerte expresividad que acompaña a esta expresión. Y con respecto a los registros en que aparece, tal luego aparece desde sus inicios en dos tipos diferentes de registros. Como decíamos, la primera ocurrencia es de Amalia, de José Mármol, en el contexto de una réplica. Se vuelve usted a poner pálida, señora, y tan luego ahora que acaban de dar las 8. Pero Ángela, también en la lengua gauchesca de Hilario Ascasubi, en Paulino Lucero, con 3 casos. También lo emplean más tarde Mansilla o Eugenio Cambaceres. Pero un empleo paradigmático es el de El hombre de la esquina rosada, de Jorge Luis Borges, o también en otras obras del siglo XX, como por ejemplo la que mencionaba, la novela lufarda La muerte del pibe Oscar, o la poesía de Evaristo Cardiego, por ejemplo. Bendita sea, tan luego ahora mostrarse adulta. Y también también aparecen autores como Adolfo Bioy Casares, Victoria Ocampo, Manuel Mujica Lainez. Perdón, Ángela, vamos a ir cerrando. Nos Sí, quedando... ya termino. Solamente, bueno, eran algunos ejemplos más que quería, que quería dar, pero bueno, que no es necesario. Bueno, para terminar, entonces, quería señalar solamente la relación entre luego y ahora que aparece en estas construcciones, que es de dónde surge esta construcción tan luego. Y para esto recupero el primer testimonio, que es el de Mármol, y vemos cómo tan luego ahora que acaban de dar las 8 puede permitir 2 análisis diferentes. Por un lado, luego, con la posición ahora que acaban de dar las 8, luego quiere decir eso, pronto, y luego, y ya la construcción lexicalizada, tan luego, y todo el foco ahora que acaban de dar las 8. Este proceso supone entonces la pérdida del significado temporal y, por otra parte, también el significado ponderativo de tan. Bueno, la consolidación de tan luego se ve en los pocos años después del texto de Amalia, cuando se extiende no solamente a expresiones temporales, sino también a todo tipo de expresiones referenciales. Esto es todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, podemos abrir un espacio. Ángela, deberías dejar de compartir pantalla para que... Sí, acá está. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los tres, y bueno, podemos abrir un espacio de preguntas. Bueno, abro la discusión. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat. Necesitamos. Sí, Si te acercas. sí. Habla a ver si te oye. ¿Me escuchan ahí? Hola, ¿me escuchan? Nosotros sí, perfectamente. Bueno, gracias. Voy a hacer una pregunta. Sí. Ahora sí. Ahora me pueden ver también. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los tres. Muy interesante todo lo que nos dijeron.
Yo particularmente quería hacer una pregunta a Johannes Cabate y, bueno, introduzco muy rápidamente el motivo de la pregunta. Traté de seguir y de recomponer este paralelismo que usted hizo entre Cosseriu y Koch con el aporte de Alonso. Y, bueno, el paralelismo lo establezco entre la visión de la lingüística espiritualista y la visión de una lingüística integral, en el caso de Cosseriu. En ambos casos tenían la tensión, a mi entender, con la necesidad de incorporar la historia a su perspectiva. Algo que, en lo que advierto, la lingüística hegemónica del momento, que no necesariamente representaban ellos, tanto Cosseriu, supongamos a partir del 50, y Alonso a partir del 20, del siglo pasado, tenían ese problema. Bueno, siguiendo con esa perspectiva, entiendo que la noción de lengua individual es central en Cosseriu, en paralelo con la noción de estilo en Alonso. Alonso veía la innovación individual como el motor del cambio que necesariamente quería explicar. Lo mismo ocurría con Cosseriu, y por esa razón entiendo que la noción de forma interior del lenguaje podría llegar a ser pensada, esta es la pregunta, como una formulación temprana de la noción de tradición discursiva, por el hecho de que el inicio aparece en el individuo, pero la historia interviene como tamiz para la consolidación de esa forma lingüística. A mi entender, la noción de forma interior del lenguaje, tal como la piensa Alonso para la lengua española específicamente, no se corresponde obviamente con la formulación inicial de Humboldt. Pero por eso es que estoy tratando de interpretarla desde su óptica y en esta línea de pensar la historia como la que consolida tradiciones discursivas. Bueno, esa es mi pregunta, si esta línea de pensamiento sería correcta, si podría pensar en esta serie de paralelismos o no. Mi nombre es Emiliano Batista. Gracias por la pregunta. Perdón, acústicamente no sé si he entendido todo, o más bien sé que no he entendido todo, pero voy a intentar responder por lo menos en parte. Es cierto que creo que una de las nociones claves es la historicidad, o sea, el ser humano como ser histórico, y eso en varios sentidos. El pensamiento cosseriano es radicalmente histórico en varios sentidos, no solo en cuanto a la noción del sistema lingüístico, que es la historia de la lengua asumida por el individuo, tal como la concibe también Saussure, esa historia ahistórica en realidad, porque uno aprende, digamos, asume el sistema lingüístico y después le da el sistema la libertad de crear cosas nuevas. O sea, la historia dentro de mí me permite crear cosas nuevas, pero que sí son históricas porque he asumido esta historia. No soy un ser ahistórico. Eso es una noción de historia. La otra es la de la tradicionalidad, la de la repetición de algo. Y hay una tercera, por lo menos una tercera, porque Cosseriu realmente distingue varios tipos de historicidad. La historicidad del evento, que es la unicidad del evento. Por ejemplo, la guerra de Troya es un evento en la historia, pero es único, que sería también la del texto, que cada texto es único. Cada texto tiene un momento en la historia y se esfuma en la historia. Pero después hay otra que es la de la repetición, la tradicionalidad de las formas, de los discursos, que sería precisamente esa tradicionalidad discursiva.
Y hay otra más, que es quizá la más extraña y está relacionada con Humboldt, es la del tipo lingüístico. Y esa sí que Coserio también la relaciona con la cuestión de la forma interior. El tipo lingüístico, en el sentido humboldtiano, tal como Humboldt lo concibe en algunos trabajos, sobre todo en la gramática mexicana, la gramática de Náhuatl, se define de una forma que en realidad todo en una lengua está relacionado, en cada parte, en cada pieza podría verse todo, digamos, por encima del sistema lingüístico con su gramática, con su sistema gramatical, hay algo que es como una especie y ahí aparecen también palabras de esas del idealismo alemán, como Geist, o sea, el espíritu que está por encima, y eso lo demuestra, por ejemplo, también analizando el tipo lingüístico románico, ¿no? Cuando dice que frente al latín, que es una lengua sintética, las lenguas románicas son no analíticas, sino analíticas y sintéticas según un tipo que más o menos expresa una organización que está por encima de cada elemento gramatical. Por ejemplo, que todas las determinaciones externas se expresan externamente, como las perífrasis, etcétera, mientras que las determinaciones internas se expresan morfológicamente. O sea, ahí hay y eso también es algo histórico. Ese es el espíritu de la lengua que sí coincide en parte con lo que también se ha llamado la forma interior. Pero me parece que forma interior tanto se ha aplicado a tradiciones como a tipo, digamos, a las dos cosas, pero las dos coinciden en su historicidad. O sea, son dos formas de historicidad. Yo creo que en el mismo Humboldt también la noción es ambigua. Y se podría ver en ambos o interpretar en ambos sentidos. Y después creo que la tradición ha hecho con la idea de forma interior muchas cosas. O sea, creo que no es lo mismo forma interior en Dámaso Alonso que en Amado Alonso, y no es lo mismo en otros autores, ¿no? Porque desde Menéndez Pelayo creo que ya aparece forma interior aplicada también a cuestiones del carácter o la noción de carácter también aparece en Humboldt. O sea que creo que son nociones relacionadas, pero casi me gustaría separarlas y ver entonces en esa noción de tradicionalidad discursiva algo muy particular que relaciona el lenguaje con, con una textualidad que creo que el ejemplo de Virginia, el del olor, ha sido un ejemplo muy bonito, ¿no? Porque en el cambio, en el dinamismo, en la emergencia de textos nuevos, pues tenemos dos condiciones. Tenemos una pragmática, es decir, una situacionalidad que exige ciertos instrumentos nuevos, como en el caso del nacimiento de la prensa. De repente estamos ante un artículo y no sabemos cómo escribirlo, y tenemos la tradición. Entonces, la tradición que está por ahí es la jurídica, la notarial, igual que cuando se crea el correo electrónico, la tradición que tenemos detrás es la de la carta, y cuando hay dinamismo en la evolución de nuevos medios, pues lo que hacemos es aprovechar de lo que sabemos y lo transformamos, obviamente. Y ahí está, entonces ahí es visible esa tradicionalidad discursiva, esos elementos discursivos que pues se mueven de una tradición a otra. No sé si he respondido, más bien han sido unas reflexiones quizá un poco generales. Habría que entrar más en la distinción de distintos tipos de historicidad, pero creo que no puedo extenderme más ahora. Muchas gracias, Johannes. Yo tenía una observación. Sí. ¿Te podés acercar para ver si te oyen mejor? Porque... ¿Me saco el pico? Sí, por favor. Pues bueno, acá. Pero no hace falta que me filmen. Pero que te escuchen. ¿Ahí me oyen? No sé Sí. si me oyen. Sí, te oyen. Un comentario para Ángela que me pareció sumamente interesante su señalamiento estudiantil luego, que es que en el corpus de la encuesta folclórica de 1921, donde hay una textualización escrita de la oralidad, aparece esta forma tan luego con sentido irónico, que es, digamos, la reescritura que hacen los maestros de esta oralidad
que recogen de lo que llaman informantes de, digamos, de tradición oral. Nada más ese comentario como un corpus para tener en cuenta para su estudio, porque son corpus de literatura oral reescrita por quienes se supone que, porque son textos reescritos de acuerdo con un instructivo del Consejo Nacional de Educación que, digamos, ahí me sale la palabra italiana Coracha, que motiva. Fomenta una escritura culta de oralidad. Eso era lo más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Espera que va a seguir hablando, Ángel. ¿Dónde dijo? Si Ángela quería comentar algo de la pregunta o del comentario. Ahí me olvidé mi nombre, María Javier. Patricia. Bueno, yo en realidad lo que tengo es un comentario de Estanislao Sofía, que es para Ángela. Dice, me cuesta un poco aceptar las valoraciones negativas y positivas de la locución tan luego. ¿Me equivoco o la locución es siempre sustituible por justo en su valor adverbial? A mí tan luego hablarme de, a mí justo a mí hablarme de. Si fuera el caso, tan luego no sería susceptible de valoración positiva o negativa, sino que funcionaría como un marcador enfático. Este es un comentario de Estanislao Sofía. No escuché muy bien, la última parte sí, pero la primera parte no la pude escuchar muy bien. Hay muchos problemas con el sonido, de hecho, Bueno, no sé, ellos no te ven así, Patricia. Dice, me cuesta un poco aceptar las valoraciones negativas y positivas de la locución tan luego. ¿Me equivoco o la locución es siempre sustituible por justo en su valor adverbial? A mí tan luego hablarme de, a mí justo a mí hablarme de. Si fuera el caso, tan luego no sería susceptible de valoración positiva o negativa, sino que funcionaría como un marcador enfático. Yo creo que como marcador sería como es un elemento enfático, sí, pero me parece que tiene que ver con estos elementos que indican precisión, que indican particularización, tiene ese valor, pero muchos ejemplos, no es exactamente lo mismo que precisamente o justo o otros exactamente, otros adverbios de precisión, porque mientras que en estos puede tener un significado estrictamente de precisión, el tan luego va siempre, por lo menos en casi todos los contextos, en algún tipo de expresión o reproche o hay algún valor expresivo que los otros elementos no tienen, o que si lo tienen, no lo tienen lexicalizado. A mí me parece que el caso de tan luego siempre aparece con este carácter, y de hecho también es muy frecuente, como mostraba en los ejemplos, su presencia en estas oraciones con infinitivos modalizados, que son infinitivos que también están especializados en la expresión de algún tipo de
valoración extrema, de nivel extremo. Así que me parece que hay algo más que simplemente un elemento de precisión o una equivalencia con estos otros adverbios. Por lo menos en los casos que yo he trabajado, que son bastantes, siempre aparece salvo en ese primero que quizás sea un poco más neutro, del primer ejemplo que di, referido bueno, uno de los primeros ejemplos que era más neutro, pero todos los otros aparecen con esa carga valorativa expresiva. Bien, y agrega Estanislao que es muy interesante el análisis. ¿Algún otro comentario, pregunta? Yo quería agregar, si no hay ningún otro, con respecto a lo que estábamos... Sí. Bueno, entonces vos... Claro. No, como para seguir con el de Ángela, yo estaba pensando que la construcción también se parece bastante a Conque, que hay algunos autores que también la relacionaron con la miratividad. Y esta cuestión de que sea una locución adverbial que tiene que ver con el tiempo, con lo temporal, y también hay otros aspectos, digamos, de la gramática donde aparece el tiempo y donde diacrónicamente aparece una cuestión mirativa como el pluscuamperfecto, por ejemplo. No sé, pasa un desastre y yo que había ordenado todo, y ese pluscuamperfecto ahí marca una sorpresa o un desagrado frente a un contraste, digamos, de expectativas o demás. Y bueno, me interesaba... No te entendieron, se parece bastante a qué, dice Virginia, no logré oír. Por un lado, a Conque, con que viniste, que acá no lo usamos mucho en nuestra variedad, y al pluscuamperfecto, donde también hay esta cuestión, donde está esta cuestión del tiempo. Sí, yo quería... Ángela, ¿querés agregar algo con respecto a lo que formuló Fernando? ¿Lo pudiste oír? Más o menos, por eso me cuesta muchísimo. No sé si es mi aparato aquí que se me corte, no lo puedo seguir mucho, pero me parece que no sé, por lo poco que pude escuchar, coincidía con lo que yo planteaba, no sé. Sí, solo agregaba algunas otras cuestiones relacionadas con aspectos de la miratividad, una cuestión, construcciones con conque, que no son tan habituales en nuestra variedad, y también algunos usos del pluscuamperfecto, dijiste, ¿no? Del pluscuamperfecto. No, yo lo único que quería agregar a lo que de todos modos lo podemos charlar en cualquier otro momento, es que este tipo de adverbios de foco muchas veces han sido tratados como que de alguna manera desencadenan una escala pragmática, al estilo de las escalas pragmáticas que plantea Fauconnier, ¿no? Es decir, lo mismo que puede pasar con incluso a mí, es decir, que sería el último de la escala con incluso o hasta. Y en este caso, a mí me dio toda la sensación, tan luego a mí, es decir, que yo sería la última persona a la cual se le puede plantear, porque en realidad los adverbios de foco en general tienen distintos rasgos, y uno es el énfasis, claramente, otro es que pueden, no sé, pueden acoplarse a distintos tipos de sintagmas, etc. Pero esta idea de escala pragmática al estilo de Fauconnier me parece que está presente en
tan luego, y que de alguna manera sería lo que une a la gran, por lo menos a la gran mayoría de los ejemplos que vos presentaste. Sí. Dado que además los aspectos prosódicos, como texto escrito, no los podemos tener en cuenta, salvo alguna exclamación o alguna construcción invertida, como el caso de a mí tan luego. No, nada más que eso. Y muchísimas gracias y muy Gracias. interesante. ¿Vos algún otro? ¿Tenías alguna otra pregunta? Yo tenía dos más, pero no tenemos más tiempo. Yo diría que hay tiempo para una pregunta más, porque Bueno. ya vamos casi a las 2 horas. Simplemente, bueno, lo de Johannes, de alguna manera lo que quería comentarte ya se lo contestaste ya a Emiliano, y a Virginia simplemente, cuando vos presentabas el caso de las relativas, me acordaba de un refrán que es bastante frecuente, por lo menos en el Río de la Plata, que es soldado que huye sirve para otra guerra. Es decir, que de alguna forma sería otra textualidad u otra tradición, el de los refranes, donde de alguna manera funciona también este tipo de expresión. No hay nada más, podemos ir cerrando. Sí, quiero decir, es la única pregunta que yo tengo. No sé si, Virginia, ¿me escuchaste? Sí, te escuché perfecto. Sí, creo que en los refranes, o sea, digamos, esta idea de tradiciones discursivas claramente funciona. No estoy tan segura de que ese tipo de construcción sea como parecida a las relativas de atributo antepuesto, pero Claro. bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, claro. Bueno, quería agradecer a los tres. Me parece que bueno, justamente como el tema del panel, tradiciones discursivas, junto con el concepto de tradiciones discursivas que nos convoca, han aparecido otros conceptos relacionados necesariamente, como el de género, ¿no? Como el de textualidad que usaba Virginia, y que yo me quedo con ganas de seguir charlando de estas cuestiones. Johannes tiene, bueno, un artículo, un capítulo en particular del libro sobre tradiciones discursivas por la relación entre género y tradición discursiva, que a veces es complicado de discernir, ¿no? Pero un poco de las presentaciones uno podría ratificar esa conclusión de que, bueno, el género es una categoría que emana de las tipificaciones cotidianas o tradicionales, ¿no? Y que implica siempre la presencia de tradiciones discursivas, pero no al revés, ¿no? Porque el concepto de tradición discursiva, tal cual lo hemos visto ilustrado en estas tres ponencias, abarca elementos tan mínimos como podrían ser estas relativas o esta locución que ha tratado Ángela, tan mínimas que podrían darse en muy diferentes géneros, ¿no? Pero hay como categorías ahí, también la de textualidad, decía antes, que usó Virginia, como muy abarcativa, ¿no? Como una transcategoría que reuniría estas otras dos al menos, ¿no? Pero bueno, es tela para mucho hablar y conversar. Me parece que bueno, podemos estar muy felices de que, a pesar de los problemas de sonido, nos hemos podido entender en esta presencia real, espacial y virtual. Aquí usamos en presencia como opuesto a virtualidad, ¿no? Presencial, clase presencial y clase virtual. Esta ha sido una buena copresencia, diría, en términos generales. Bueno, y nuevamente agradecer la concurrencia y especialmente a los tres panelistas que están en puntos tan distintos de nuestro mundo hoy extendido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Muchísimas gracias entonces a los tres, toda la concurrencia, y creo que realmente los temas que se presentaron dan como para importantes discusiones, charlas y reflexiones, que era de alguna manera el objetivo del panel. Así que
Nada más, les agradezco nuevamente la paciencia por las dificultades técnicas y, bueno, todos los aportes que han hecho. Perdón, ¿qué pasa? Un último comentario del chat. Juan Héctor Fuentes dice, muy buenas las exposiciones y los comentarios muy enriquecedores. Felicitaciones a los organizadores y a los panelistas. Bueno, muy bien, y con un aplauso yo creo que podemos... Bueno.